La revolución urbana fue un proceso que cambió la forma en que las personas vivían, trabajaban y se organizaban. Con la invención de la agricultura y la domesticación de animales, las comunidades humanas pudieron establecerse en un solo lugar y cultivar sus propios alimentos. Esto permitió el crecimiento de la población y el desarrollo de las primeras ciudades en las riberas de los ríos. Las civilizaciones fluviales se establecieron a lo largo de ríos como el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia debido a las técnicas de control y aprovechamiento del agua. Construyeron canales y diques para dirigir el agua hacia los campos de cultivo y evitar inundaciones. El acceso al agua les permitió desarrollar una agricultura más avanzada y establecer ciudades prósperas en las fértiles llanuras aluviales. En este contexto, se inventaron herramientas como la rueda y el arado, que facilitaron el transporte y la agricultura. La rueda permitió el transporte de bienes y personas de manera más eficiente, mientras que el arado mejoró la producción agrícola al facilitar la preparación del suelo para el cultivo. En Mesopotamia, la economía estaba basada en la agricultura y el comercio. Los habitantes cultivaban cereales como el trigo y la cebada, y criaban animales como ovejas y cabras. Además, se dedicaban al comercio con otras regiones, lo que les permitía obtener bienes como metales y piedras preciosas. La sociedad estaba dividida en clases sociales, con sacerdotes y gobernantes en la cima, seguidos por comerciantes y artesanos, y finalmente, agricultores y esclavos. En este contexto, también emergieron las primeras formas de Estado, que eran organizaciones políticas centralizadas que administraban la vida social y económica. Esta organización contaba con una administración y funcionarios que controlaban la producción agrícola, recaudaban tributos y mantenían el orden en la sociedad. La cultura mesopotámica era rica y diversa. Los habitantes de esta región desarrollaron una escritura llamada cuneiforme alrededor del 3400 a.C., la cual permitió registrar leyes, comercio, historia y literatura. La epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias conocidas, es un ejemplo de la rica tradición literaria de Mesopotamia. El primer uso de la escritura en Mesopotamia fue para llevar registros de la contabilidad de productos agrícolas, medir tierras y pagar tributos. Esto muestra cómo la escritura evolucionó inicialmente como una herramienta para organizar y controlar las complejas sociedades y economías que surgieron a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates. Con el tiempo, la escritura cuneiforme se utilizó también para registrar eventos históricos, leyes y obras literarias. La religión en Mesopotamia era politeísta, es decir, creían en múltiples dioses, cada uno con sus propias funciones y atributos. Los dioses eran considerados seres superiores que controlaban la naturaleza y los acontecimientos humanos. La mitología desempeñaba un papel importante en la religión, ya que ayudaba a explicar el mundo y a transmitir valores culturales. El poema de Gilgamesh es un ejemplo de la importancia de la mitología en la religión mesopotámica. Esta epopeya narra las aventuras del rey Gilgamesh en su búsqueda de la inmortalidad y enseña lecciones sobre la vida, la muerte y la relación entre los dioses y los seres humanos. La arquitectura en Mesopotamia estaba caracterizada por el uso de materiales locales como el adobe y los ladrillos cocidos. Gracias a estos materiales, los mesopotámicos desarrollaron técnicas arquitectónicas como el arco de medio punto y la bóveda de cañón. Estas técnicas les permitieron construir estructuras más grandes y complejas, como templos y palacios. Las fachadas de los edificios monumentales solían estar decoradas con relieves y pinturas que mostraban escenas de batallas y otros eventos importantes, lo que refleja el poder y la riqueza de la sociedad mesopotámica. En cuanto a la escultura, las figuras eran generalmente frontales, simétricas y talladas en materiales como piedra, terracota, mármol y alabastro. En contraste, las pinturas mesopotámicas representaban las figuras de manera rígida y en posición lateral, lo que les otorgaba un aspecto estilizado y hierático. Los mesopotámicos dominaban la técnica del fresco en la pintura, lo que les permitía plasmar escenas de la vida cotidiana, batallas y rituales religiosos en las paredes de templos y palacios. La utilización de pigmentos naturales les permitía obtener una amplia gama de colores, lo que enriquecía la belleza y el detalle de sus obras. El Código de Hammurabi es una de las primeras recopilaciones de leyes escritas. Fue creado por el rey Hammurabi de Babilonia alrededor del 1754 a.C. y contiene 282 leyes que abarcan diversos temas, desde el comercio hasta la vida familiar. Mi código fue muy importante para la historia de la humanidad porque representa uno de los primeros intentos de establecer leyes escritas y un sistema de justicia para regular la convivencia en una sociedad. Imagina que las leyes son como un juego de reglas para un partido de fútbol. Si no existieran reglas claras, el juego sería un caos y no sería justo para los jugadores. De la misma forma, mi código proporcionó un conjunto de reglas que las personas debían seguir en su vida diaria, lo que ayudó a crear un sentido de orden y justicia en la antigua Mesopotamia. Este código es famoso por su principio de ojo por ojo, que establecía castigos basados en la reciprocidad. Los jardines colgantes de Babilonia son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque no se ha encontrado evidencia arqueológica definitiva de su existencia, se cree que estos jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. Los jardines se describen como una serie de terrazas escalonadas llenas de árboles
árboles y plantas exóticas, y se dice que fueron un regalo para la esposa del rey, que extrañaba las montañas y la vegetación de su tierra natal. La escuela de los escribas. En la antigua Mesopotamia, la escritura cuneiforme era un conocimiento muy valioso, y solo unos pocos, llamados escribas, tenían el privilegio de aprenderla y dominarla. Los escribas eran personas que se encargaban de llevar registros, redactar documentos y cartas y copiar textos literarios y religiosos. Para convertirse en un escriba, era necesario asistir a una escuela especial llamada Eduba o Escuela de los Escribas. La formación de los escribas era rigurosa y duraba varios años, pero aquellos que lograban dominar este difícil arte gozaban de un estatus social elevado y tenían acceso a oportunidades laborales en la administración pública, el comercio y el clero. Y ahora un poco de vocabulario. Politeísmo. El politeísmo es la creencia en la existencia de varios dioses, cada uno con sus propias funciones y atributos. La religión mesopotámica era politeísta. Cuneiforme. La escritura cuneiforme es un sistema de escritura que utiliza símbolos en forma de cuña, grabados en tablillas de arcilla. Fue desarrollado en Mesopotamia y se utilizó para registrar leyes, comercio, historia y literatura. Zigurat. El zigurat es un tipo de templo escalonado construido en la antigua Mesopotamia. Estas estructuras servían como centros religiosos y sociales, y eran el hogar de los dioses protectores de cada ciudad. En este capítulo de Entender la Historia reflexionamos sobre las civilizaciones mesopotámicas. El cambio más importante con respecto a la prehistoria fue que los grupos humanos dejaron de tener una vida itinerante para llevar una vida sedentaria a consecuencia de la mejora de las condiciones de vida con el consecuente aumento de la población y desarrollo de las ciudades. Entre los inventos más destacables encontramos la rueda y el arado. Estas mejoras de las condiciones de vida se produjeron fundamentalmente por el desarrollo de la agricultura y la ganadería que permitían la previsión y una mayor producción de alimentos. En estas sociedades se acentuaron las diferencias sociales convirtiéndose en el inicio de las primeras formas de Estado como organización administrativa. En cuanto a la cultura, podemos destacar la aparición de la escritura llamada cuneiforme. Se usaba fundamentalmente para la contabilidad agrícola y la organización de los impuestos. La aventura de Gilgamesh es una de las obras literarias más importantes. En la religión hay que destacar que eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Por ejemplo, cada ciudad tenía su propio dios. Una herramienta para explicar el mundo en el que vivían era la mitología, como la historia de Gilgamesh que hemos citado. El arte mesopotámico era muchísimo más elaborado que el que nos habíamos encontrado en la prehistoria. En cuanto a la arquitectura, se utiliza el adobe y los ladrillos de arcilla. Igualmente utilizaban el arco de medio punto y la bóveda de cañón para la construcción de los grandes palacios y los zigurats. En la escultura se utilizaba piedra, terracota, mármol y alabastro. Se representaban figuras simétricas y normalmente de aspecto frontal, mientras que las pinturas representaban a las personas desde un punto de vista lateral. Hay que destacar que utilizaban la técnica de la pintura al fresco. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.